Buenas a todos. Vamos a seguir con la clase de la clasificación de contratos y vamos a pasar también a ver un poco de la formación de los contratos. Lo vamos a hacer de manera muy ágil, las lecturas que van a quedar pendientes. En particular, la lectura de Pablo Casafont sobre el precontrato va a detenerse mucho en el tema de la formación del contrato, pero sí me interesa que tengamos las guías y que terminemos la clasificación de los contratos en sí. Entonces, nos vamos acá. Seguían luego los contratos consensuales, solemnes y los contratos reales como una categoría. Esta categoría tiene una importancia vital, como lo dice la presentación, por el hecho de poder identificar en los contratos solemnes y reales cuál es el momento donde se lleva adelante el contrato. Analizando la esencia del contrato real, que es un contrato de una entrega de un bien efectivo, nos va a permitir entonces a nosotros poder identificar que la entrega usualmente o presuntamente se hace con la traslación de un bien de carácter real, de un derecho real. En el caso de estos, por ejemplo, un arrendamiento, se entregan las llaves. En el caso de, por ejemplo, una posibilidad de entregar un bien, un reloj, eso se hace entonces de manera de la traslación material del bien. Los contratos consensuales solemnes, dependen de la formalidad de la escritura pública. En el caso de una entrega de un negocio que se está transando con acciones, se hace mediante el endoso de la acción, mediante el registro en el libro de accionistas y un contrato de compra-venta de acciones o cesión de acciones para hacer el movimiento. Entonces, todas estas clasificaciones nos dice cuándo es que efectivamente el contrato se llevó adelante, se verificó. Aquí vienen detalles, ¿verdad? De un poco más este tema, pero lo que quiero es que la presentación sea como la guía y el texto y que nos podamos mover para efectos de que, como sabemos, nuestras presentaciones, tanto sincrónicas o asincrónicas, deben ser un poco más expeditas. Esto nos va quitando un poco la energía y el tiempo y tenemos que verlo así. Y para eso es el respaldo y para eso son también las lecturas. En esta misma línea tenemos luego los contratos de ejecución simultánea y los contratos de ejecución sucesiva y los contratos de ejecución diferida. De ejecución simultánea o de ejecución sucesiva tienen la similitud de que las obligaciones corren para todos desde el principio. La ejecución simultánea es aquella que ocurre en una sola presentación, en una sola prestación, perdón, como la permuta. Yo te doy mi oso polar a cambio de la colección de estampillas que vos tenés. Hay un cambio, hay un embalance que a veces no necesariamente tiene el mismo valor, se pagan diferencias o las partes asumen ese desequilibrio, que es algo que hemos estado hablando. En los de ejecución sucesiva o tracto sucesivo, las obligaciones se van ejecutando como en el arrendamiento, como el contrato de depósito, cada mes, ¿verdad? Hay pagos mensuales o hay pagos semanales, el gimnasio se paga mensualmente también. Todos esos contratos son de tracto sucesivo. Los de ejecución diferida son aquellos donde yo me tengo que esperar. Por ejemplo, un cuadro, la terminación de un edificio, un contrato de construcción, un suministro a lo largo del tiempo, contrademanda o contrarrequisitos. Son todos estos elementos que nos llevan a una ejecución diferida en el tiempo. Tiene que ver entonces todo esto con los efectos jurídicos, con los incumplimientos, etc.
Luego tenemos los contratos principales y contratos accesorios. Pero yo esto lo pasé también a otra presentación. Y entonces nos vamos a ver en esto. Voy a dejar de compartir este tema un momento. Voy a abrir ese otro documento y lo vamos a hacer ahí. Voy a cerrar acá. Mm, mm, mm. Los contratos principales y contratos accesorios tiene su peculiaridad y lo vamos a hacer sin entrar directamente a la filmina. A la filmina decía uno cuando uno era tan viejo como yo. Vamos a ver. El contrato principal es la transacción usualmente patrimonialmente más importante o es aquella que asegura el intercambio o el objeto principal de las partes. Los contratos accesorios son los llamados también subcontratos, que no son los precontratos. Tienen que ver con el tema de que estos pueden construirse, pueden llevarse adelante sin necesidad o sin, perdón un segundito, de que uno subsista por el otro. Por ejemplo, en algunos negocios, en algunas transacciones, digamos, pensemos imaginativamente, vamos a hacer una transacción para comprar una mina de oro. La transacción tiene un precio de oferta de 50 millones de dólares, porque es un montón de oro. Entonces, ese montón de oro que tenemos, en efecto, nos llega a construir una necesidad muy grande de dinero. Pero para yo llevarlos a la mina, ir, conectar, ver, empezar a hacer pruebas, las pruebas en la minería son muy caras, un buen laboratorio gasta 1 millón, 2 millones de dólares solo en pruebas para ver si lo que está ahí es cierto. Y eso no es pagar, eso es un gasto que yo hago o asumo, eventualmente logro convencer al cliente que vende la mina, que lo podemos aplicar al precio porque sus pruebas no son pruebas, etcétera, etcétera. Y entonces yo doy una fianza y digo, muy bien, para que sepan que mi cliente es serio y que vamos a empezar a llamar a las empresas que hagan los exámenes previos. Yo voy a dar una fianza, Juan Carlos Montero, y voy a dar una fianza de 1 millón de dólares, o un banco da una fianza, o una letra de crédito, o una garantía por 1 millón de dólares. ¿Por qué? Porque así la parte que vende sabe que yo sí tengo ese 1 millón de dólares para hacer las pruebas. Y entonces no vamos a contactar gente muy cara para hacer esa erogación o ese gasto. Ese es el tema de los contratos accesorios. Por ejemplo, la hipoteca o la prenda, la garantía mobiliaria son contratos accesorios todos de un contrato principal, que son transacciones, fideicomisos, ventas, etc. De eso es de lo que estamos hablando. Ambos contratos son autónomos. Jurídicamente, digamos que van a surtir los efectos propios del mismo. Tenemos un contrato de préstamo donde yo digo cuáles y cómo son las condiciones por las cuales yo le voy a entregar en préstamo a alguien algo, que es el dinero. Y la garantía, como garantía de ese contrato, tengo la hipoteca. La accesoriedad puede ser el objeto. La accesoriedad puede ser la característica de que sea una garantía adicional. Evidentemente, si yo pago, cancelo, cumplo con las obligaciones principales, automáticamente los documentos accesorios se van. Hay todo un tema en la práctica comercial, lo saben ustedes con tarjetas de crédito y todo, que Credomática, pero usted había firmado una letra de cambio, sí, pero no la encontramos, no sabemos dónde está.
La jurisprudencia ha ido determinando que las tarjetas de crédito, los generadores de tarjeta de crédito, pueden en efecto generar certificaciones de contador público con saldos. Es todo un tema, porque el origen de esas garantías, ya luego de la masificación de la economía, ha sido un poco complicado. Es ilegal que lo pierdan, si te lo tienen que dar, etc. Pero en esa línea de que lo accesorio se lleva a que este dependa del principal 809-825 del Código Civil. Esta está de esta forma. Para la categoría de contratos de libre discusión y contratos de adhesión, y les digo que vamos a ver mucho más de los contratos de adhesión, inclusive en el segundo semestre. Los de libre discusión son aquellos que las partes determinan la gran mayoría de sus contenidos. Los contratos de adhesión están pre-redactados por una de las partes, a veces porque el Estado los requiere aprobar, contratos de seguros, contratos bancarios, y entonces no pueden ser modificados. Y evidentemente también los contratos de adhesión significa que una de las partes es más poderosa o más abusiva y no va a aceptar negociaciones específicas. El contrato de adhesión es un tome o no lo tome del todo en todo su clausulado. Contrato de transporte, contrato de seguros, seguro marítimo, contrato de, de servicios, por ejemplo, con una clínica. Todos esos usualmente van en un formato de contrato de adhesión. Evidentemente hay todo un choque y una defensa del consumidor que tenemos que tener muy pendiente, pero sí es un tema que podemos ver más adelante, pero que se lleven por lo menos esta claridad del lado de ustedes. Luego vamos a ver la formación de contrato. En la formación del contrato nos va a interesar en esta primera parte del planteamiento lo que es, en efecto, el planteamiento de cómo se gesta un contrato. ¿Dónde comienza esto? Sobre este tema específico, la segunda lectura que vamos a hacer énfasis, una que quiero que la lean, evidentemente para el martes no, sino ya para el próximo viernes, para que el martes tengamos dudas y preguntas. Una es el precontrato de Pablo Casapontodor y la segunda es la lectura de Eduardo Gregorini sobre las tratativas, la formación del contrato. Eso queda entonces, reitero nada más, como materia que veremos y evaluaremos el próximo viernes, el viernes 7 en 8 días, es decir, el 14 de mayo. El martes podemos ver dudas y a lo largo de la semana también si tuvieran más dudas. El contrato requiere, como ya sabíamos, el tema del acuerdo de voluntades. Esto se hace o de manera procedimental, con las formalidades que pide el ordenamiento y con los intereses jurídicos que son patrimoniales que se escogen por el ordenamiento para que surjan a la vida jurídica. Esta manifestación de intereses jurídicos patrimoniales es el núcleo que determina esa coincidencia, un contrato. Este consenso, esta coincidencia de voluntades determina un contrato, pero ¿cómo se llega a esa coincidencia de voluntades? ¿Cómo se construye un yo vendo y por otro lado yo compro? ¿Cómo identifico el bien? ¿Cómo se encuentran estas voluntades en el tiempo? Eso es lo que vamos a analizar. Y esto eventualmente va a generar en esta fase precontractual. Me refiero aquí a fase precontractual porque no hay contrato.
y no estoy haciendo referencia al precontrato como aquel contrato donde se hace una oferta y hay una aceptación, usualmente por escrito, para firmar un contrato posterior, como cuando yo voy a prometer que yo quiero el apartamento tal y el otro dice yo estoy de acuerdo en el precio que te estoy dando, si te parece el precio te lo vendo, el otro dice sí, vamos a hacer eso, vamos a intercambiar una señal de trato, unas arras, y dentro de tanto tiempo, o cuando yo termine de construir, o cuando vos consigas un préstamo bancario, yo te lo vendo. Entonces, en este intercambio inicial, eso es un precontrato. Cuando hablo de etapa precontractual de la formación del contrato, eso es otra cosa. Estoy hablando de las tratativas, la oferta, la aceptación de la oferta, cómo son, etc. Si las partes están reunidas en un mismo lugar, pues esto es mucho más sencillo, porque evidentemente esto permite, esto establece, eso nos da la posibilidad, entonces, de saber qué están acordando en el mismo momento. Esto lo que quiere decir es que entonces hay un acuerdo, ahí mismo o se negocia. E incluso los contratos que se están negociando por escrito en partes, en elementos, en detalles que duran varias semanas en negociarse, en el mismo momento pueden cambiar. No pasa nada. Es parte de lo que ocurre. Pero muchas de estas negociaciones se hacen entre ausentes. Esta negociación entre ausentes se lleva adelante, por ejemplo, por acuerdos electrónicos, el contrato electrónico, que ya lo veremos más adelante. Se hacen acuerdos por Zoom, se discuten en una conferencia, estoy de acuerdo, ahí vemos detalles, vemos elementos. Se hacen por WhatsApp o por Telegram. ¿Qué es eso? De eso es de lo que vamos a hablar. En la contratación de presentes es diferente que las reglas de la contratación entre ausentes. Es porque es difícil determinar cómo acordamos estos temas. Entonces, vamos a analizar lo que es primeramente la oferta y luego el martes que viene veremos la aceptación. La oferta es una manifestación unilateral, la hace solo una de las partes. Tiene que ser un sujeto que tiene capacidad y legitimidad para hacerla. Es una declaración que debe ser precisa, completa y definitiva. Debe ser dirigida a alguien. No puede tener condiciones, retractaciones o arrepentimientos que no hagan la posibilidad de que cuando alguien la acepte, que esté al frente de yo acepto, se pueda tener una relación contractual. Debe ser declarada porque es una manifestación de voluntad identificada a una persona física o jurídica. Debe ser visible por signos externos, WhatsApp, Telegram, todo eso funciona. Y de hecho, así se ha determinado en la jurisprudencia, se ha usado mucho estos acuerdos, particularmente en materia de familia, que se ha metido más en los intercambios de WhatsApp. Vamos a ver si nos da chance de ver un par de esas jurisprudencias. La forma en que se externa el contrato no es necesariamente importante, salvo los solemnes, pero la oferta tiene que estructurarse por valoraciones estrictamente visibles, ya sean verbales o escritas, que permitan hacer esto. Y cuando la oferta es general, esto también va a tener su peculiaridad. Cuando la oferta requiere alguna solemnidad, como por ejemplo cuando se protege al consumidor de acuerdo a ciertas transacciones, como la venta de bienes inmuebles a plazos, hay formalidades o solemnidades necesarias. En los contratos reales, la oferta se manifiesta con que yo tenga el bien o que te diga que yo tengo bien aquí y que te lo entrego. Por ejemplo, una refrigeradora. Usted va a llegar a la Universal, que ahora vende de todo, y ahí tienen una refrigeradora. Puede que esa que está ahí no sea la suya, pero es una forma de manifestar el negocio. Una como esta va a ser muy bien, se va a trasladar y yo te digo inclusive cuándo hago la entrega. Esas son ofertas públicas. Todo lo que es importadora Monge, Goyo, la Curazao, todo eso son ofertas claras y dirigidas, no las pueden cambiar. Por eso a veces ha pasado cosas
peculiares en Semana de Viernes Negro y todas esas cosas, porque no puedo hacer una oferta que sí es pública, que solo se da un bien, eso no es una oferta pública. En el comercio tienen que haber más bienes, etcétera, etcétera, etcétera. O decir que el precio que estoy anunciando es de algo que está dañado, tengo que haberlo dicho. Todo eso son peculiaridades que veremos, pero lo que me interesa aquí de esta parte de esta indicación es que la oferta debe ser declarada y dirigida. Por otro lado, la oferta tiene que ser y es lo ideal que vaya individualizada, incluso individualizada a un consumidor general, para que la persona pueda llegar y decir, yo vengo por el televisor tal, yo vengo por la tableta tal. Eso la hace válida. La oferta genérica no pone en peligro la validez de la misma, porque se entiende que al no individualizarse, Dios mío, al no individualizarse, se hace abierta y ahí vienen discusiones ante la Oficina de Protección del Consumidor de cuánto es la oferta mínima que vos tenés que tener cuando haces una oferta pública. Cuando la oferta es genérica y es de un bien peculiar, el primero que lo acepta es el que llega y el que la tiene. Pero tienen que decir usualmente cuántos. Es parte de la regulación. Otro rasgo característico de la oferta es que debe ser obligatoria. Lo regula tanto el 1010 y el 1013 del código. El 1010 dice que la oferta debe ser obligatoria y es válida mientras no sea retractada. Como estamos hablando de contrataciones entre ausentes, esta retractación, si se quiere, tiene que ver entonces con la posibilidad real y directa de poder mantenerse en el tiempo. No es que la hago y cuando llegaste ya te la acaba de mandar un correo y te la quité. Esto es muy casuístico en legislación de protección al consumidor y promoción de la competencia. Esto no es entonces de que cuando llegaste, mira, habían cuatro bienes, eso era todo. Tengo que indicarlo porque la gente se desplaza, los sancionan y los multan. El 1010 del Código Civil lo que nos dice que hay una oferta, yo tengo que aclarar inmediatamente. Y quien acepta esa proposición, porque es obligatoria, tiene un negocio. En 1013 nos habla de que hay plazos determinados por ley. Claro, ustedes siguen viendo los artículos que siguen ahí y habla de tanto por correo, tanto a pie, tanto. Lo que se ha dicho es que es razonable sostener una oferta. Por lo menos un día de comercio, 2 días de comercio, porque la oferta tiene que ser obligatoria. Tenemos también reglas que hablan sobre la vigencia de la oferta en el Código de Comercio. En el Código de Comercio, la propuesta remite al 1013 del Código Civil, diciendo que la obligatoriedad de la oferta abierta, es vinculante y debe sostenerse en el tiempo. No podemos hablar del abuso de derecho, que hemos hablado mucho, 19, 20, 21, sin hacer la conexión de que esto es dependiendo del caso concreto. Pero dicho esto, estas son normas que van a regular el ejercicio abusivo de el retiro de una oferta. La oferta, en última instancia, debe mantenerse vigente por lo menos en el tiempo necesario para que el destinatario de la misma pueda analizarla y responder. Entonces, ya no es un plazo de cuánto dura en el correo, porque ya no tiene sentido. Cuánto dura alguien a caballo, porque no tiene sentido.
Hablamos de un plazo implícito o plazos morales que va a valorar un juez y va a analizar el juez los plazos que tienen que ver entonces con la seguridad jurídica, particularmente del consumidor y del mercado, y la racionalidad del sistema. Entonces, la parte del comerciante, pues sí se hace un poco delicada y tiene que analizarse esto, no es simplemente ya algo antojadizo o truculento. Con esto terminamos este tema. Estoy entonces reiterándole las dos lecturas, Pablo Casapón Todor y las tratativas, que se llama El contrato y las tratativas de Eduardo Gregorini. Veremos dudas y veremos la aceptación de la oferta el martes que viene. Con esto me despido, ustedes ya tienen esas lecturas. Que pasen muy buen fin de semana, igual cuidándose mucho, este es un tiempo peculiar, que todos vamos a sacar adelante y que todo va a estar finalmente bien hecho como sociedad. Yo creo que todos lo vamos a sacar adelante, pero efectivamente tenemos que cuidarnos. Que estén muy bien. Muchas gracias por su atención.